buenas tardes, amados hermanos. Sean bienvenidos a la exposición de las Sagradas Escrituras. Es un placer y un gusto tenerlos con nosotros, sobre todo a las personas que nos visitan por primera vez. No queremos que se vayan sin nada. Queremos recordarles o testificarles que hay un Salvador que los ama, que Dios en su naturaleza es amor y se ha entregado a favor de los hombres para que todo aquel que crea en Él tenga la vida eterna. Una relación íntima, una relación genuina con Dios y con Cristo. Y es una relación que nos ofrece Dios por pura gracia. Por pura gracia significa que es por pura bondad, sin merecerlo, de manera gratuita y por medio de la fe en Cristo y nada más. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?, dijo un hombre en cierta ocasión. Los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Quiero darles un anuncio a los miembros de la iglesia. Hay algunas necesidades en torno al salón. La próxima semana les voy a pedir a los hermanos que son parte de la membresía que se queden por favor al final. Vamos a platicar de algunas cosas que vamos a mejorar para la comodidad a la hora de escuchar la palabra y alabar a Dios. ¿Sale? Entonces no se les olvide a los hermanos que forman parte de la congregación quedarse el siguiente domingo después del culto. No vamos a tardar mucho, aproximadamente una media hora. Y bueno, estamos ya en la recta final de la primera carta a Timoteo. Nuestra finalidad al comenzar con estos estudios de Timoteo era fortalecer la mente de cada hermano con respecto a la congregación, con respecto a la eclesiología. Obviamente que nuestro anhelo es que la iglesia funcione de la mejor forma, todos creciendo en amor. Y la primera carta a Timoteo nos da muchos principios que ya vimos, ¿no? Tenemos también el deseo que surjan ministros, predicadores, pastores, diáconos, diaconisas, hermanas que enseñan a otras hermanas. Y yo espero que con los estudios tengamos un panorama correcto de lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Porque si hay que reconocer algo, es que la primera carta a Timoteo no le delega a Timoteo solamente las responsabilidades, sino que él es responsable de comunicarle a la iglesia que ellos deben discernir, actuar y tener una comunión ordenada de acuerdo a lo que se dice en esta carta, ¿no? Y bueno, vamos entrando ya casi al capítulo 6, pero en esta última parte del capítulo 5, Pablo está muy interesado otra vez en el asunto de los ministros. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22 al 25. El día de hoy vamos a charlar sobre consideraciones ante la elección de ministros. Consideraciones ante la elección de ministros. Todos sabemos que Dios nos salvó por medio de Cristo para disfrutar de su gloria, para experimentar la resurrección de entre los muertos, pero entre tanto que no llega ese día, Dios anhela, es el deseo de Dios que usted le sirva. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios desea que usted le sirva, sea hombre o sea mujer. Dios lo salvó no solamente para obtener redención, sino también para que usted deje a los ídolos, pero empiece a servirle al Dios vivo. Pero en el cristianismo norteamericano y también latinoamericano hay una carencia con respecto al servicio. Muchos hermanos que genuinamente han creído en el Señor pueden pasar meses o años, muchos años, escuchando la palabra, contribuyendo en lo que se puede, pero sin servir ordenadamente y de manera correcta al Señor.
Y es que servir al Señor obviamente involucra muchas cosas. Sí, está bien que prediquemos el Evangelio en las calles, está muy bien que testifiquemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares de Cristo, pero cuando hablamos de los ministros y cuando hablamos de que Dios desea que usted le sirva, estamos hablando de el servicio en el contexto de la congregación, ¿se entiende? Ejemplo, Esteban predicaba por doquier el Evangelio, ¿recuerdan? Pero dentro de la congregación él tenía un servicio en particular. Esteban era un diácono encargado de atender a las viudas. Lo mismo podemos pensar de Felipe. Era un ferviente evangelista en la calle, en las comunidades, en Samaria, con el etíope, pero dentro de la congregación, Felipe era un diácono juntamente con Esteban. El apóstol Pablo le predicó a mucha gente y viajaba de un lado a otro, pero dentro de su congregación, la iglesia de Antioquía de Siria, él era uno de los tantos predicadores juntamente con Bernabé. En ese sentido, sí me gustaría confrontarlo con una pregunta. ¿En qué ministerio usted está sirviendo al Señor en la congregación? Eso es muy importante. Ahora, aunque tenemos el deseo de que todos ustedes sirvan al Señor, ese es un deseo que me rebasa a mí porque el Señor es perfecto, Pablo sí nos habla de consideraciones, ¿no? Cosas que se deben considerar ante la elección de ministros. Por ahí hay un texto que dice, si alguno desea obispado, anhela obispado, buena obra desea. El deseo es muy importante, pero es necesario. ¿Recuerdan? Sí hay consideraciones. Es que llevo mucho tiempo en la congregación sirviendo en esta área. Bueno, si se va a servir como un diácono o un pastor, una diaconisa, Pablo dice es necesario. Así que vamos a considerar este pasaje el día de hoy. Primera carta a Timoteo 5, del verso 22 al 25. Síganme con su vista, por favor. Dice de la siguiente manera: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Repito, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bueno, todo este fragmento trata sobre consideraciones ante la elección de ministros. Noten la primera expresión, mis hermanos: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Primero hay que explicar otra vez el asunto de la imposición de manos. La imposición de manos es una doctrina rudimentaria, básica. Sin embargo, se ha malinterpretado por las iglesias neopentecostales y por el cristianismo de antaño incluso, en donde se piensa que el imponerle las manos a una persona da una especie de transferencia de poder, de unción, etc. Algunos llegan a pensar incluso que los pastores, profetas, maestros tienen un poder especial de tal forma que al imponer las manos están beneficiando al otro hermano. Bueno, eso no es lo que significa la imposición de manos. La imposición de manos es meramente un símbolo, es meramente una costumbre judía que se usaba cuando los rabinos, los maestros, los ancianos reconocían a otro ministro nuevo, ¿se entiende? Cuando los ancianos, los pastores, los rabinos, etcétera, estaban reconociendo a un nuevo pastor, a un nuevo rabino, a un nuevo ministro. En ese sentido, la imposición de manos era un testimonio visible de que en este varón existen las capacidades
existen las cualidades y un testimonio correcto para que él sirva a Dios, ya fuese como un sacerdote en el judaísmo, ya fuese como un diácono, ya fuese como un pastor o predicador. Veamos algunos ejemplos en el mismo contexto sin ir tan lejos. En el capítulo 4, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, o sea, tengo la intención de ir, pero entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? Un maestro, un ministro de la palabra. Tienes que estar leyendo, tienes que estar exhortando y tienes que estar enseñando con la palabra. Versículo 14, leemos en voz alta: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No que el don le fuera dado por los ministros. Sabemos que el Espíritu Santo es quien reparte los dones a los miembros como Él quiere, ¿o no? Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sin embargo, cuando se habla aquí de los dones de Timoteo o del don de Timoteo, que es el don de la enseñanza, obviamente, se dice que previo a su servicio en la iglesia como pastor o como maestro, el presbiterio juntamente con Pablo, el presbiterio es el grupo de ancianos, le colocaron las manos, ¿se entiende? O sea, le está diciendo: Timoteo, ocúpate en tu ministerio de la enseñanza. Recuerda que yo mismo, juntamente con los ancianos, evaluamos tu condición, consideramos tus dones y te reconocimos como un ministro. Así que, Timoteo, ocúpate en el servicio que Dios te ha ordenado. ¿Se entiende la idea? Pero la confirmación de que Dios ordenó a alguien es la imposición de las manos. También en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, debemos entender que Timoteo era un pastor joven, probablemente como yo o un poco más grande, pero era inexperto y pasaba por muchas situaciones difíciles: el menosprecio de los pastores más viejos, falta de autoridad ante los hermanos por su edad. Y entonces él estaba probablemente muy acongojado, muy triste, no estaba sirviendo al Señor de la mejor forma. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Otra vez, recuerda que Dios te otorgó dones, Timoteo, para que le sirvas. Y recuerda que nosotros, el presbiterio, yo, Pablo, te impuse las manos reconociéndote como un maestro de la palabra. Lo mismo pasa con los diáconos, hermanos. Hechos capítulo 6 es un ejemplo claro. Vean el versículo 6. Los apóstoles tenían problemas en la congregación porque había acepción de personas y necesidades entre las mujeres más necesitadas o las viudas. Y los apóstoles obviamente predicaban, enseñaban, visitaban, aconsejaban y aparte administraban las ofrendas y distribuían los alimentos. Ellos dirán: no es justo que nosotros dejemos la palabra, que es nuestro ministerio, y estemos dedicados a otras cosas. Elijan a varones de buen testimonio, llenos de fe, etc. Y la iglesia actuó, vean eso, la iglesia. Y eligieron a 7 varones. En el verso 6 nos dice lo siguiente: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, los apóstoles están reconociendo que estos 7 varones pueden fungir como diáconos, porque tienen un buen testimonio, porque la iglesia no se queja de ellos por su carácter, su trato, porque la iglesia reconoce sus dones. Así que entendamos algo, mis hermanos: servir a Dios en la congregación, en un ministerio,
sí es una responsabilidad, porque tenemos que ejemplificar a Cristo en nuestras acciones, en nuestro carácter. Si bien es imposible ser perfecto, solo Dios puede ser perfecto, pero sí se requiere que seamos irreprensibles. No solamente porque alguien tenga el deseo, no solamente porque una persona quiere entretenerse tantito y a ver si así se anima más para servir al Señor, se le debe otorgar un cargo. La Biblia es muy específica. Pablo es muy estricto cuando le dice: no impongas las manos con ligereza a ninguno. Así que en primer lugar, hablemos de la advertencia de no imponer las manos de manera precipitada a ningún hermano. Yo sé que tenemos el deseo, que tenemos el anhelo, pero es necesario que actuemos con cautela, con prudencia, que tengamos un tiempo de discernimiento, de conocimiento sobre la persona, para que no cometamos errores. Así que, inciso A, ante esta advertencia que nos hace Pablo, la mejor manera de evitar acusaciones en contra de un anciano, sea un pastor, sea un diácono, la mejor forma de evitarnos problemas futuros con un ministro que vive mal, que es orgulloso, que es enojón, que tiene una vida inmoral, que trata mal a su esposa, que trata mal a los hermanos, que es negligente en su servicio, la mejor forma de evitarnos esos problemas es no precipitándonos para elegirlo como ministro, ¿se entiende? No podemos precipitarnos simplemente por la antigüedad, por el deseo, por el carisma, porque entonces la iglesia se va a ver afectada y va a haber murmuración, va a haber queja, y eso no es provechoso. Noten lo que dice el capítulo 5, verso 19, y es que tenemos que pensar como piensa Pablo. Pablo sabe que en Éfeso hay pastores o ancianos o diáconos que viven mal. Y Pablo tiene que resolver el asunto y le dice a Timoteo: mira, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Tienes que ser cauto con la acusación de los ancianos, pero de antemano nos damos cuenta que los ancianos de Éfeso tenían mal testimonio. Eran personas que estaban siendo acusadas por otros hermanos. Así que la mejor forma de evitar acusaciones en contra de un ministro es no precipitándonos para elegirlo como un siervo de Dios. ¿Dios quiere que sirva o no? Sí. ¿Es importante que sirva en algún momento? Sí. Pero hay que considerar muchas cosas. Inciso B. Primero debemos reconocer si tiene las capacidades para ejercer el ministerio. En primer carta a Timoteo 3:2, Pablo dice lo siguiente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, y yo sé que hay personas muchas veces que anhelan el obispado, ¿no? Buena obra desea, o sea, no es un mal deseo. No se sienta mal si usted tiene el deseo de servir como obispo, servir como diácono, como diaconisa, enseñarle a otras mujeres, hermana. El deseo es bueno, ¿o no? Porque es un deseo correcto. Pero el camino a la perdición está lleno ¿de qué? De buenos deseos, de buenas intenciones. Así que no solamente debe desearlo, es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga una vida intachable, que tenga una vida correcta, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y algo muy importante con respecto a las capacidades: si va a ser obispo, si va a ser maestro o predicador, tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser alguien que realmente conozca las Escrituras. Tiene que ser una persona que realmente conozca la forma correcta de transformar el mensaje de Dios para la comunidad. Tiene que conocer los primeros rudimentos. Tiene que dominar toda la Biblia. Tiene que aprender a dar respuesta con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que le pide razón de su esperanza. Debe ser un hermano, debe ser un varón, debe ser una persona que traza correctamente la palabra de Dios. Debe ser apto para enseñar. Y si va a ser un diácono, tiene que tener los dones propios del diaconado, ¿o no? Tiene que ser un hombre servicial, una mujer servicial, o tiene que ser una persona que administra correctamente en la congregación. Tiene que ser una persona que ve por las necesidades,
tiene que tener las capacidades, mis hermanos. Obviamente, los hombres y las mujeres tenemos diferentes capacidades. Y si ponemos a una hermana, no sé, y no digo que no pueda, a trabajar en una construcción como albañil, ¿lo puede hacer? Yo creo que sí, pero no de la misma forma que un varón. Y es que Dios nos hizo diferentes. Pero si a un varón se le otorga el cuidar a los niños, ¿lo puede hacer o no? Lo puede hacer, pero aún su biología, su cuerpo no fue construido para eso, ¿se entiende? De tal forma que en la iglesia es lo mismo. A cada miembro Dios le dio algunos dones en particular. Si a mí me ponen a trabajar en el diaconado, puedo apoyar, pero no es mi función. Yo tengo una función específica a la cual Dios me llamó, y usted tiene dones que tienen el potencial para que usted sirva al Señor. Pero no solamente es eso, hermanos, no solamente son las capacidades, porque puede enseñar muy bien, porque puede ser un buen maestro, un buen diácono, un buen servidor, pero, inciso C, primero deben ser sometidos a prueba en cuanto a ¿qué? En cuanto a su testimonio. Es que tiene muchas ganas de servir, ¿por qué se lo van a privar? Es que tiene aparte las capacidades. Bueno, pero es necesario el testimonio, incluso por encima de las capacidades, mis hermanos. Porque ¿qué es más importante? ¿Qué daña más a la congregación? ¿Una persona con pocas capacidades o una persona con un mal testimonio? ¿Quién daña más? El testimonio. Y por eso es importante que primero sean sometidos a prueba. Ahora, no veamos esto con ojos de la Santa Inquisición, sino meramente con la intención de conocer a la persona de tal forma que le demos confianza. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:10. Con respecto a los diáconos dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. Es importante que primero sean sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Con respecto al testimonio, las apariencias pueden mentir bastante, ¿o no? Una apariencia temprana puede ser engañosa. Vamos a pensar en nuestro hermano Juan Marcos. ¿Lo conocen? Aparece con Pablo y con Bernabé, sobrino de Bernabé, fervoroso, quería servir al Señor, pero en cuanto experimentó la primer prueba con Saulo y Bernabé, ¿qué pasó? Se regresó y los abandonó. Posteriormente Saulo dice a Bernabé: si va Juan Marcos en el segundo viaje, yo creo que mejor nos vamos a dividir, porque él no está capacitado ni tiene el testimonio para servir al Señor en este momento. Vamos a pensar en lo que dice el capítulo 5, verso 24 al 25. Los pecados de algunos hombres, es el texto que estamos exponiendo hoy, se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Muchas personas que viven en secreto, que llevan una doble vida, antes de que Dios los juzgue, se pone de manifiesto esa doble vida, ¿o no? Y yo espero que eso no pase en la congregación, pero pasa muchas veces que hermanos guardan una apariencia y tienen una doble vida. Y Pablo dice: los pecados de algunos hombres se manifiestan antes de que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Por qué le dice eso a Timoteo? Porque esa expresión está relacionada con la frase que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso está relacionado con esa expresión, hermanos. Después el verso 25 dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Si hay un hermano con buen testimonio, ¿qué dice Pablo? Se va a dar a conocer, se va a manifestar. Como Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Dice el versículo 25: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así que bajo este principio debemos considerar al menos tres cosas, ¿no? No precipitarnos, porque así vamos a evitar problemas en la congregación. Segundo, primero debemos reconocer si tiene las capacidades o los dones para ese ministerio. Y tercero, debemos darnos cuenta si tiene un buen testimonio. Hermanos, estamos en una decadencia terrible hoy día de ministros, pastores que viven en una doble vida,
diáconos que viven en soberbia, en orgullo, hermanos que sirven en las ofrendas, en la música, hermanas que tienen una vida incongruente. Y digo, nosotros no podemos juzgarles o condenarles, pero sí es muy importante que la Iglesia tome responsabilidad ante la elección de ministros. Con respecto a Timoteo, vamos a preguntarnos dos cosas. ¿Tenía Timoteo los dones o no? Los tenía. ¿Y tenía el testimonio? Vean por favor conmigo Hechos. Capítulo 16, por favor. Versículo 1. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Quiénes son los encargados de elegir a otros ministros? Es una pregunta interesante. ¿Quiénes son los encargados de elegir a un ministro en la congregación? La congregación, todos los hermanos. Todos los hermanos tienen que discernir, tienen que intervenir. Obviamente los ministros pastorales aconsejan con la palabra, son los que pueden guiar, pero toda la iglesia debe participar. Y vean lo que dice el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué dice, hermanos, el 2? Y daban buen testimonio de él, ¿quiénes? Los hermanos. ¿Cómo yo sé que Dios está llamando a un hermano? ¿Cómo la iglesia sabe que un hermano está capacitado para el diaconado o el pastorado? Porque la iglesia da buen testimonio de él. Porque es un hombre con las capacidades y con el testimonio de tal forma que puede ministrar a los santos. Y entonces se le pueden colocar las manos. Vean conmigo también capítulo 13, versículo 1. Se dice de la iglesia en Antioquía que después de un año de discipulado intenso, había profetas y maestros, ¿se dan cuenta? Predicadores y maestros. Bernabé era uno, por eso decimos que la iglesia local de Bernabé era Antioquía. Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Por eso decimos que la iglesia de Saulo era Antioquía, porque ahí lo ordenaron. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Pregunta: ¿a quién le habló el Espíritu Santo? ¿A Bernabé y a Saulo o a la iglesia? A la congregación. Debemos entender que el Espíritu Santo le habla a la congregación, dirige a la congregación por medio de las Escrituras en este caso, para que la iglesia pueda reconocer quiénes van a servir en la congregación. No tenemos que buscar pastores de otro lado, diáconos de otro lado, el cuerpo está completo. Aquí hay hermanos y hermanas capacitados para la obra, pero es necesario, hermanos, que la iglesia reconozca si tienen las capacidades y los dones. Número 2, hermanos. Vamos a hablar en segundo lugar de la gran responsabilidad a la que nos involucramos cuando elegimos ministros de manera apresurada. Hay muchas formas incorrectas de elegir ministros, ¿verdad? Una de ellas es que tiene ganas, ¿cómo lo vamos a privar? Otra justificante es que lleva muchos años en la congregación, yo creo que ya es hora de que predique. Ya es hora de que sirva en el diaconado, en el pastorado. Otra de las cosas erradas puede ser, hermanos, miren, vamos a hacer una votación. Tenemos aquí a 5 candidatos. Ustedes den su voto. Son errores, hermanos. Recordemos, la iglesia no es una democracia y la mayoría no siempre tiene la razón. Tenemos que ir a las Escrituras y dejar que Dios nos dirija de acuerdo a su palabra, porque cuando lo hacemos de manera irresponsable, somos ya responsables delante de Dios ante las situaciones futuras que puedan darse en la congregación. ¿Quiénes? Todos nosotros somos responsables. Por eso vamos a hablar de la gran responsabilidad a la que nos involucramos cuando elegimos ministros de manera apresurada. Inciso A:
nos hacemos partícipes de sus pecados, ¿se entiende? Participamos también de sus faltas, de sus errores, de sus pecados. Dios nos va a demandar también a nosotros como ministros y como iglesia la elección de ministros que viven mal. Vean el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Después de que Pablo le dice en el verso 22, en el capítulo 5, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿qué le dice después? Ni participes en pecados ajenos. ¿Se entiende la conexión? Yo me hago partícipe de pecados ajenos cuando a este varón, a esta hermana, a este hermano, le reconozco como un nuevo ministro en la congregación y le permitimos dirigir a los santos. Los pecados que esta persona comete de alguna manera también me dejan a mí en responsabilidad, porque en su momento yo pude evitar su elección, en su momento yo pude hablar, o en su momento yo pude exonerarme de votar en este caso, o de decidir con respecto a él. Así que cuando elegimos mal a un ministro, hermanos, Dios sí nos hace responsables a nosotros. Vamos a ver un ejemplo muy claro. Tenemos en el Nuevo Testamento el caso de Juan Marcos. Bernabé fue responsable de esa vida. Gracias a Dios que Bernabé lo pudo restaurar, y al final Pablo dice, ahora sí tráedmelo, porque ahora me es útil. Pero somos responsables cuando lo hacemos con ligereza. Inciso B. Y cuando hacemos esto con ligereza, nuestra condición ante el Señor ya no es limpia. Hemos contaminado nuestra relación con Dios y la iglesia se ha contaminado con un ministro que está viviendo de manera desordenada. Vean lo que dice el versículo 22 al final: consérvate puro, consérvate sin falta. En el texto griego dice consérvate inocente, o sea, tú eres inocente, Timoteo, siempre y cuando seas cauto en la elección de ministros. Y no te confundas, Timoteo, la pureza de un hermano, la pureza de un ministro, la pureza de un cristiano no radica nada más en lo externo, en qué comemos o qué no comemos. Es más, tú tienes un problema de salud en el estómago, ¿te acuerdas, Timoteo? Y yo he dicho que los ancianos no beban vino, pero para que no confundas la pureza que va más allá de un simple alimento o una bebida, ¿qué le dice en el verso 23? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es muy probable que la pureza a la cual Timoteo estaba enfocado era a una pureza externa, ¿se entiende? Y él sabía que estaba mal en su estómago y sabía que el agua le hacía daño porque no era agua potable o saludable, no estaba purificada, y todo judío o toda persona en la antigüedad tenía que rebajar esa agua contaminada con vino para acabar con organismos que dañaban el cuerpo. Pero Timoteo llegó a ser tan extremista que bebía pura agua y eso lo enfermó tarde que temprano en su estómago. Por eso Pablo dirá, ya no bebas solamente agua, pero consérvate puro va más allá de eso, Timoteo. Conservarse puro implica no actuar con ligereza en la congregación. Me gustaría ver un ejemplo, hermanos, o algunos ejemplos de este tipo de situaciones. Vean, por favor, conmigo las cartas de Juan, que están al final. Especialmente les pido que vayan conmigo a la tercera carta de Juan. En esta congregación, que no sabemos cuál era especialmente, Pablo, o más bien Juan, el apóstol Juan, habla de un ministro que en su momento fue elegido en la congregación, y vean lo que dice, verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué dice? No nos recibe. Imagínense tener un ministro orgulloso, soberbio, y que rechaza a algunos hermanos o que los corre. Es grave, ¿no? Pero la iglesia es responsable. Dice el verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe,
y los expulsa de la iglesia. Un nicolaíta, una persona que se colocó por encima de los demás, pero ¿quién lo eligió? La congregación. Son participantes ahora de su error. Y por eso, mis hermanos, la mejor forma de evitar estas situaciones es actuar con cautela, con prudencia. Otro ejemplo, no tan grave tal vez, Colosenses 4, versículo 17. Arquipo era uno de los pastores en la iglesia de Colosas y probablemente estaba abandonando su labor, y Pablo le dice en el versículo 17: decid a Arquipo, díganle algo, le mando un recado personal a Arquipo. ¿Qué le tienen que decir? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Negligencia. ¿Y qué podemos decir de otros hermanos que aparecen en el Nuevo Testamento, como Alejandro, ¿no? O como aquellos apóstatas, falsos maestros en la iglesia de los Efesios? Mis hermanos, yo espero que terminando esta carta, en un futuro tengamos la oportunidad de reconocer ministros, pero que esta tarea no le quede meramente a 2 o 3, que toda la iglesia tenga la capacidad de discernir, de examinar y de reconocer a los futuros diáconos y a los futuros pastores. Por mi parte, espero que el mensaje les sea de mucha bendición. Hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu hermosa palabra. Te ruego por este grupo de hermanos. Suplico que se haga tu voluntad con ellos, que tú los dirijas, los guardes, y que levantes hermanos, hermanas para servirte, Señor. Rogamos que se haga tu voluntad y que sea tu palabra la que dirija todas las cosas. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús.